¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién manda en el centro? ¿A quién le pagan tributo los vendedores? De eso hablamos hoy en República. Bueno, 250 cuadras forman el centro histórico de San Salvador, 1.200.000 personas aproximadamente circulan por ahí. ¿Quién es el que tiene el control sobre esa franja de nuestra zona metropolitana? De eso hablamos esta mañana en República. Nos acompañan el periodista, amigo y mal citado, Roberto Valencia, periodista del periódico digital El Faro. También nos acompañan Oscar Martínez, él es periodista también de Sala Negra de El Faro, y nos acompaña Efren Lemus, también periodista de Sala Negra de El Faro. Bienvenidos, colegas, a República. Gracias, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, Oscar, comencemos contigo. Tú hiciste esta crónica que me pareció sumamente interesante. ¿Quién tiene el control del centro? Sí, es la crónica que lanzamos, con la que lanzamos el lunes pasado el especial del Faro de extorsiones. Entonces, fueron cerca de 4 meses de inmersión en el centro histórico de San Salvador para entender cómo 5 clicas de la Mara Salvatrucha, encabezadas por las centrales Locos Salvatrucha, y una tribu del barrio 18, que digamos se fracciona menos que la MS, llamada Los Raza Parque Libertad, tienen el control y se disputan el control de la zona neurálgica. Los Raza Parque Libertad pertenecen al ala revolucionaria de la 18. El ala sureña está más marginada ya hacia la avenida, ya hacia la entrada del Boulevard del Ejército, yendo hacia Soyapango, donde tienen importantes bastiones los sureños. O como la zona de la Tiendona, como dice Roberto. Y ya hacia Soyapango, pues ya todos conocemos, por ejemplo, la icónica la Campanera, etc. Entonces, durante estos 4 meses, obviamente el material incluye muchas voces que son voces anónimas, porque incluso no puedo ubicar a algunos vendedores con los que hablé en un puesto concreto, en un giro comercial concreto, porque el dominio es bastante álgido de parte de estas clicas. Evidentemente alguien que solo pase en el centro a tomar un bus por la mañana y se vaya por la noche puede no haberlo experimentado, aunque muchos sí. Por ejemplo, a mucha gente que llega o que se mueve en una ruta de bus que venga desde Apopa y llega a zona de la MS, muy posiblemente sean revisados en la noche si son jóvenes y cumplen un perfil, y los pandilleros creen que es necesario averiguar si no se les está infiltrando un pandillero o alguien que venga de una zona contraria. Por lo demás, la extorsión es la línea que conduce, es una cuestión de interés económico, de dominio territorial para control económico. Aunque los revolucionarios dicen que ellos no extorsionan, es un decir, porque cobran impuestos por vacaciones, cobran impuestos en diciembre. Hay algunos empresarios formales a los que han llegado a pedirle $5,000 en los diciembre. Es decir, es un decir que no extorsionan, no lo hacen mensualmente, como sí lo hacen la gente de los peatonales Locos Salvatrucha y los centrales Locos Salvatrucha, que piden mensualmente o semanalmente o diariamente $1 a las personas que venden adentro del mercado central. ¿Qué tanto control tienen ellos sobre el centro? Es decir, nada pasa sin que ellos lo aprueben, es decir, ¿son ellos realmente la autoridad en el centro, en la calle? Mira, en el gremio de los vendedores y de las asociaciones de vendedores, que son, digamos, los pobladores constantes del centro, y de los empresarios formales que también están agremiados, ellos son la autoridad. En esos gremios, que son, digamos, la gente que va al centro, trabaja en el centro, vive del centro. Los puestos estacionarios, los buhoneros que andan con sus dulcitos vendiendo, los carretoneros. El gobierno son ellos, tanto que en el artículo, en el reporte de la crónica, el mismo alcalde Norman Quijano asegura que tuvo que cancelar 2 proyectos de cerca de $4 millones porque los vendedores le dijeron: no podemos ir a donde usted quiere construir ese mercado, no podemos ir ahí porque es de otra pandilla, entonces no nos dejan entrar. Tuvo que cancelar. El alcalde dice: yo tengo que, pero eso lo dice en referencia más a diferentes barrios de San Salvador y que rodean el centro, de donde provienen muchos de esos influjos, de esa fuerza pandilleril, tanto desde el Boulevard Venezuela como desde el otro lado de la Alameda Juan Pablo II. Él dice: yo tengo que pedirle permiso al palabrero para entrar, y si me dicen que no entro, no entro. Entonces sí, definitivamente, para todo ese conglomerado de vendedores, formales e informales, el gobierno en el centro son 5 clicas de la Mara Salvatrucha y una tribu del barrio 18.
Bueno, me dejan sin palabras básicamente. Efren, ¿qué se hace ese dinero? Bueno, te cuento, nosotros cuando hablamos de este especial, una de las preguntas que intentábamos o pretendíamos responder era cómo circula ese dinero dentro de las pandillas. Logramos aproximarnos a eso gracias a unos audios de intervenciones telefónicas que tuvimos acceso y a dos fuentes que básicamente nos explican cómo se mueve ese dinero. Yo quisiera decirte que, por ejemplo, hay un mes en abril del 2014, si mal no recuerdo, que es el texto que publicamos el día de hoy, la pandilla recoge aproximadamente $33,600. Estoy hablando solo de la facción sureña del barrio 18, específicamente de $33,000 al mes. Exactamente. En una zona muy concreta del país. En una zona muy concreta que es el Departamento de la Unión, movido por un líder. Es decir, estamos hablando de el Chori, conocido popularmente como el Chori, que tiene su zona de influencia en la Unión, algunas zonas de San Miguel y algunas zonas de Usulután, y esta persona habla de $33,000 aproximadamente. ¿Qué hacen con ese dinero? Hay unas comunicaciones bien interesantes que la Fiscalía General de la República logra pinchar comunicación entre el penal de Izalco y el penal de Cojutepeque, donde hay un debate y ellos dicen, ¿qué hacemos con todo este dinero? Hay dos posturas. Algunos son de la idea que ese dinero se debe de utilizar para la compra de armas. Están hablando, principalmente hay un debate bien interesante si compran una UCI o si compran unas granadas. Y hay otros que creen que ese dinero debe de invertirse. Y la inversión principal que hacen las pandillas es en la compra de cocaína. Al final, luego de ese debate y de esa discusión, se imponen aquellos pandilleros que creen que ese dinero debe invertirse en la compra de 2 kilos de cocaína, que según las conversaciones cuestan en el mercado aproximadamente $13,000. Entonces ellos están en la capacidad de comprar 2 kilos de cocaína, compran ese dinero y ese dinero se distribuye entre diferentes canchas, ellos llaman así a los grupos, donde obviamente es una especie de inversión la que hacen. Digamos, esa es una parte. Hay otra parte del dinero de las extorsiones que sirve, yo hago el paralelo dentro de mi texto, como que ellos se manejan como una especie de empresa donde tienen que deducir gastos de operación. ¿A qué me refiero con esto? Que la pandilla tiene colaboradores dentro de empresas que son extorsionadas, que le filtran la cantidad de empleados, la cantidad de vehículos, algunas rutinas empresariales que para ellos son claves para tener una idea de cómo van a extorsionar. Entonces, estos colaboradores generalmente reciben tienen una cuota de pago dentro de la pandilla. A ver si te entiendo. Quiere decir que hay gente adentro de empresas que le informa cómo opera la empresa de tal manera que se les haga más fácil extorsionarla. Así mismo. Y de hecho hay muchos casos, y esto pasa principalmente con las rutas de transporte público, donde hay empleados de las rutas de transporte público que pasan información y que en algunos casos ellos mismos son los que se encargan de recibir ese dinero y luego llevarlo a la pandilla. Digamos, ese es uno de los costos de operación de estos grupos, y lo otro tiene que ver con colaboradores alrededor de que ellos necesitan hacer una especie de triangulación de ese dinero. Me explico un poco más. Las víctimas no entregan directamente ese dinero a las pandillas, sino que las pandillas tienen unas especies de colaboradores. Estos colaboradores llevan ese dinero, recogen ese dinero y lo llevan generalmente a familiares. Y estos familiares tienen dos formas de mover ese dinero alrededor de la pandilla: por el medio del sistema Tigo Money, que es una práctica que utiliza tanto la Mara Salvatrucha como el barrio 18, y otra parte del dinero se mueve en efectivo principalmente a personas cercanas al círculo de los líderes de las pandillas. Estamos hablando principalmente de sus madres en algunos casos, de sus esposas o de sus hijos. Esa es la manera en la que se aseguran de que el dinero no se pierda. Esa es una de las maneras. Dentro de las escuchas telefónicas a las que nosotros hemos tenido acceso, hay una cosa que a mí me parece bien reveladora, y es que y a los mismos investigadores con los que nosotros venimos hablando desde allá por octubre del año pasado,
que a ellos les sorprendía la disciplina con la cual las pandillas manejan ese dinero, porque pese a que están en la calle o que gozan de libertad, ese dinero no se toca si no hay una autorización directa de las cárceles. Principalmente en esta facción sureña a la cual hemos tenido acceso con algunos documentos, ellos deciden quiénes van a recibir el dinero, qué cantidad van a recibir y en qué rubros específicos se va a gastar. Yo te mencioné al principio, digamos, los dos grandes rubros, primero las armas y luego la compra de drogas, pero digamos, esa solo es una parte de cómo se está moviendo el dinero. Hay otra parte que tiene que ver con gastos corrientes, digamos, si lo queremos ver esto como una empresa. Algunos pandilleros se pagan los abogados del dinero que reciben de las extorsiones. Ese, digamos, es uno de los principales rubros en los cuales se gasta ese dinero. Otro tiene que ver con algunas regalías. Hay una anécdota bien interesante que yo escuché de un investigador de la policía ya por diciembre del año pasado, donde muchas de las víctimas se quejaban de que les habían aumentado la cuota de la extorsión. Recuerdo un caso de una empresa en Santa Ana que pagaba $1,040 quincenal y en ese diciembre le estaban exigiendo $500 más. Aguinaldo, exactamente. Y esto, quiero hacer aquí un paréntesis que no es algo nuevo. Esta empresa que denunció en diciembre del año pasado lo venía pagando desde el año 2002. Es decir, ya 2002. Desde el año 2002. O sea, ya llevan más de una década pagando esa cuota. Ahora, quiero ir también al punto, Roberto, de cómo vive el extorsionado. O sea que tú has investigado sobre ese punto. Sí, permíteme primero dimensionar un poquito el paquete, porque lo que presentamos la semana pasada como Sala Negra del Faro es eso, un paquete ante una realidad como lo desarrollado que está el fenómeno de la extorsión, el delito de la extorsión. Pues decidimos hacer un alto y trabajar un especial que tiene un subsitio incluso, y ahí van incluidas 3 historias. Una es la que ha comentado el compañero Óscar, que tiene, digamos, el protagonista de esa historia es un lugar, es el centro. Pero los datos o sea, no es una realidad que no esté en ningún otro lado. Prácticamente son pocas las zonas del país que ya no están azotadas por el fenómeno de la violencia. La segunda pata de esta mesa de 3 es la historia, es el reportaje que hoy publica el compañero Efrén, que vamos a eso, cuando una vez la pandilla tiene el dinero en sus manos, ¿qué es lo que hace? Y mi parte es, digamos, la parte más humana, por llamarlo de alguna manera. Yo me encargué de dar seguimiento a un extorsionado. Voluntariamente elegimos a alguien de clase media alta, porque normalmente, al menos a mí me había pasado en trabajos anteriores, casi que lo más fácil es ir a donde la tiendita de la colonia, etcétera, etcétera, y queríamos esta vez explicitar que no es un fenómeno que ya esté circunscrito digamos, al segmento más con el que más contacto tienen las pandillas, que son las comunidades empobrecidas, etcétera. Este caso es de un empresario de clase media que, entre otras inversiones, tenía un billar, y yo la primera reunión con él la tuve en julio del año pasado, y ya ves, han pasado 10 meses acompañándome, reuniéndome periódicamente, al punto que en este tiempo él tuvo que cerrar. La presión de las pandillas fue tal que él tuvo que cerrar. Y lo que se ve en esta crónica es cómo es la incidencia que tiene el hecho de estar renteado en una familia, en una persona, que en este caso decidió llevar su problema de una manera bastante íntima. Él no es una persona que le guste contar a sus amigos, incluso a su familia. Lo sabía su esposa, pero no sabía la mitad de la película. Entonces, mi crónica, que se llama así, yo extorsionado, a lo que apela es eso. Y en el paquete también hay otras 10 historias, no sé si se habrán publicado ya todas, pero la idea es publicar 10 historias adicionales pequeñitas, más o menos de 1 o 2 páginas Word, que permiten dimensionar cómo el fenómeno de
de estar renteado, de la renta, está afectando a diferentes rubros. Ahí se cuenta la historia de un busero, se cuenta la historia de un marino mercante que tiene que embarcarse y al venir lo rentea la pandilla. Es decir, lo que hemos querido como Sala Negra es hacer un alto, decirle, ese era nuestro deseo, decirle a la sociedad: paremos un poco, porque este es el problema que tenemos y de esta magnitud. Yo hice un trabajo de recopilación de cifras. El año pasado, cada día, 7 personas, 7 salvadoreños tuvieron el valor de acercarse ante la PNC y poner una denuncia. Pero mi investigación lleva a la conclusión de que eso, vamos, voy a usar la figura, pero es la punta del iceberg. Es la punta del iceberg. El delito, de hecho, el número de denuncias han bajado continuamente desde 2009. Han bajado, estábamos del orden de 4.800 y ahora estamos del orden de 2.800, 2.900. Es decir, la gente tiene menos confianza de denunciar. ¿Cuándo? Cabal. ¿Cuándo? Yo manejo la figura de que el delito se ha naturalizado. Esta sociedad, una parte de esta sociedad, ve el pago de la extorsión como lo mismo que algo natural. En la cuenta de la empresa está el pago del wifi, del pago de la luz, del agua, de seguridad, de limpieza, de la extorsión. Ya en buena parte de la sociedad se ha instalado esa idea, claro, obviamente bajo amenaza. Buena parte de las extorsiones las protagonizan las pandillas, no todas, conviene el matiz, porque en concreto yo tuve un par de reuniones con asociaciones de pequeños empresarios y me contaban un sinfín de ejemplos en los que realizaban las pandillas no eran pandilleros o eran otra gente en nombre de pandilleros. Pero vamos, tampoco quiero yo minimizar el hecho. Yo estoy convencido de que el grueso de las pandillas las protagonizan, el grueso de las extorsiones las protagonizan las pandillas. Okay. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos profundizamos un poco más en torno a quién controla el centro, cómo vive el extorsionado y, por supuesto, qué tan grande es esa economía y qué tan bien se manejan ese dinero. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, interesante, nos reíamos un poco, pero es cierto, el Estado no será jamás propiedad de una familia ni persona. Así decía el artículo 1 de 1824, la Constitución de 1824, por eso lo tenemos ahí. Sin embargo, pareciera que en el centro de San Salvador el Estado sí es propiedad de alguien y es propiedad de las pandillas, de clicas, de tribus, como decías tú, Oscar. Sí, vaya, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, las pandillas, yo lo cuento, lo que yo llamo el socón, el apretón, el estrujamiento más duro, los vendedores formales lo sitúan, ninguno lo sitúa atrás de 2013. Los informales lo pueden llegar a situar hasta 2009, cuando las pandillas ya entraron con esa fuerza, pero casi todos lo sitúan el año de la tregua, en 2012. El año de la tregua. Sí, también puede haber sido una impresión porque los pandilleros, con tanto evento que hubo en la Plaza Gerardo Barrios, se movilizaron más y puede haber sido una cuestión de impresión, pero ellos ya estaban extorsionados desde hace bastante tiempo. Las asociaciones de vendedores, que eran muchas en el centro y que también, yo lo digo, yo cubrí, Roberto y yo trabajamos en una sección llamada Gran San Salvador hace años, en el primer lustro de este siglo, en otro periódico, y yo cubrí el centro histórico de San Salvador, y mi problema de cobertura eran muchas veces las asociaciones de vendedores que, hay que decirlo, ocupaban técnicas mafiosas para asignar puestos, para hacer cobros, para diversas cosas, hasta para pedirle a la gente que cuidara urnas o votara por determinado partido político. Muchos de los líderes de vendedores son asesores de determinados políticos, y te lo digo, quien vende en el centro y me está escuchando sabe que yo no dejo mentir que han en algún momento tenido que cuidar urnas para un partido político porque su líder se los ha pedido. Entonces, las pandillas sustituyen este poder en el centro, pero copian su esquema, porque el esquema de las asociaciones era muy bueno. Las asociaciones tenían un encargado de cuadra,
Y el encargado de cuadra se encargaba de saber cuántos puestos tenía, cuánto pagaba cada puesto, quién no había pagado, cuáles eran los problemas personales entre un puesto y otro y dirimirlos. Era una especie de pequeño rey en su cuadra que le rendía tributo al jefe de zona o al jefe de asociación. Las pandillas hicieron lo mismo. En muchas zonas, como por ejemplo la zona Parque Libertad, la zona Eximán, la zona Ula Ula, la zona del Mercado Central, que además está dividido porque en la calle 12, que sube, está la 18 hasta la mitad y la MS en la otra punta. Y en la parte interna del mercado está la MS, pero en la parte de abajo, donde está la Plaza San Vicente, está la 18. Es un laberinto el centro. Entonces, pusieron un encargado de cuadra. Las pandillas tienen un encargado de cuadra que saben quién paga y dirimen conflictos. Por ejemplo, han echado a muchos vendedores porque han averiguado que provienen o viven en una comunidad que es bastión de la pandilla contraria y le han dicho tenés 3 horas para irte y se han tomado el puesto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Uno de los palabreros de la 18 revolucionarios de la raza Parque Libertad, quien llaman el Narizazo, tiene su puesto a 2 cuadras del Parque Libertad. Cualquiera de los vendedores de esas 3 o 4 manzanas te sabe decir quién es él, no se lo van a decir a un policía. Pero saben quién es él y saben enseñarlo. Tiene un puesto de CDs en la esquina, cruzando de los balcones de la Dalia. Entonces, cruzando hacia, digamos, la Juan Pablo II. Es muy concreto el control. Por ejemplo, los de la peatonal, que es la calle que sube desde digamos, la Avenida España. Es la Rubén Darío subiendo desde la Avenida España, pero durante 3 cuadras le llamaremos la peatonal porque está completamente tomada por ventas. En una cuadra y otras 2 donde puede pasar un carro. En la peatonal, que gobierna la clica de los peatonales locos Salvatrucha, le piden mensualmente, los vendedores pagan $10 si el mes es de 30 o menos días, o sea, febrero, y $12 si el mes es de 31 días. El dinero lo tienen que entregar a un puesto que asigna la asociación. La asociación te dice, mañana te toca recibir, este mes te toca recibir el dinero. Te entregan el dinero y tú se lo tienes que llevar al pandillero a donde él te diga, al palabrero. Es decir, tienen un sistema de recolección muy efectivo. Ya hay al menos 2 señoras presas de la peatonal porque las encontraron llevando el dinero. Es decir, ellas no eran extorsionistas, les tocó ese mes. Y claro, jamás van a decir, yo era extorsionada y el responsable es este, aunque saben quién es el responsable. Entonces, es todo un sistema que ellos copiaron de unas asociaciones que ya existían. Y matiz también, complemento lo que Roberto dijo. En mi artículo, en mi crónica, hay un mapa que elaboramos junto con Oscar Luna, del Faro, que es un mapa donde cada quien puede abrirlo y ver en qué cuadra está y quién la gobierna. Es un mapa interactivo donde pueden situarse y cuadra por cuadra ver quién gobierna en el centro de San Salvador. También tenemos una herramienta para que la gente denuncie extorsiones. En solo 4 o 5 días teníamos cerca de 190 denuncias. Tienen que llenar un pequeño formulario. Anónimo. Y es anónimo. Solo tienen que decir cuál es su rubro, su lugar, la cantidad de extorsión. Llevamos 190 como en 4 días. 190. Ahora, Efren, una vez recolectado ese dinero, tú hablabas acerca de, por ejemplo, que era manejado a través de Tigo Money, o de repente también el dinero lo tenían los familiares, las madres de los propios pandilleros. ¿A dónde depositan el dinero o se lo quedan en la casa? ¿O hay bancos en los que se depositan esas cuentas? Hay bancos, tienen cuentas en el sistema bancario. Para citarte un caso, en Santa Ana, por ejemplo, una vez que el dinero circulaba por varias cuentas de Tigo Money, al final terminaban en las cuentas bancarias de la madre de un palabrero, que tenía 5 cuentas, 3 en el Banco Agrícola, 1 en el Banco Hipotecario y 1 en el Banco City, si mal no recuerdo. Y luego de ahí se realizaban diferentes retiros. Yo antes de eso quisiera también recordar un poco el sistema del que hablaba Oscar, que básicamente es un sistema que se repite no solo en San Salvador, sino que en otras partes del país. Por ejemplo, en el caso de Santa Ana hay varias denuncias relacionadas con el Mercado Colón, donde la policía logra perfilar más o menos cuál es el perfil de cómo esta gente controla los diferentes negocios. Al igual que en el centro de San Salvador hay un encargado de cuadra. Este encargado de cuadra hace una especie de estudio socioeconómico y dicen
hacen un estimado de cuál es, digamos, la capacidad económica de estas personas para ponerle así la renta. Por ejemplo, en una misma cuadra, por ejemplo, pueden haber negocios que paguen $50 y pueden haber otros negocios que paguen $1,040. Y cómo la pandilla determina la cantidad es por medio de estos encargados de cuadra que pasan sus reportes o sus informes sobre la capacidad económica que tienen determinados comerciantes. Una vez que esta información llega a la pandilla, el palabrero decide quién es la persona encargada que va a llevar la amenaza o que va a llevar el teléfono celular para que por medio de una llamada telefónica desde los tabos se le amenace o se le intimide. Y hay dentro de estas intervenciones telefónicas a las que nosotros hemos tenido acceso, hay algunos casos bien interesantes sobre víctimas que piden un descuento. Por ejemplo, recuerdo un caso de una señora que la pandilla había sentenciado o dictaminado que tenía que pagar $400. Era una señora que vendía pollo y carne, una pequeña carnicería. Y la señora dice, miren, no tengo la capacidad de pagar $400, pero les puedo dar $200. No es el palabrero el que decide si esa señora se va a pagar los 400 o los $200. El palabrero, una vez que digamos que sus soldados en la calle le llevan esta información, él se comunica con los penales. Y en los penales deciden y hacen un debate si le van a hacer el descuento de la renta de esta señora. En este caso específico, recuerdo que había se escucha dentro de las conversaciones que los pandilleros debaten y dicen, miren, esta señora la hemos posteado es darle vigilancia, la hemos posteado y nos hemos dado cuenta que ese negocio llega a mucha gente y que además esta señora tiene un vigilante privado y por lo tanto tiene capacidad económica para pagar los $400 y no le vamos a dar el descuento. Ahora, ¿pero esa apreciación es así muy de vista o de repente a veces le piden a la gente, muéstrame sus facturas? No. Al menos en los casos a los que nosotros hemos tenido acceso es algo empírico, algo que la pandilla hace, digamos, por su contacto diario con la calle. Por lo menos en los casos a los que yo he tenido acceso no he documentado que les hayan pedido cuentas formales, digamos, sino que más es una percepción de qué cantidad puede pagar esta persona. Pero el punto que voy es que al final es la cárcel la que termina decidiendo cuál es la cantidad que se va a pagar. Roberto. Sí, es que estoy asintiendo porque el caso que trabajé yo durante 10 meses es exactamente, en primera persona, en la crónica que firmo yo, se cuenta y se detalla eso. O sea, la persona que había entrado junto con un socio a administrar este billar, que queda, lo digo porque ya está cerrado, queda por la zona real que llaman, por ahí por el hotel, El Intercontinental. Cabal, en un lado, la zona que hay de bares. Entonces un billar que había ahí era un billar que llevaba muchos años funcionando. Ellos entraron como nuevos administradores y lo primero que trataron, el pago fijo era de $50 todos los sábados en monedas, lo pedían además. ¿En monedas? En monedas. Y ellos cuando entran, lo primero que hacen es querer negociar la cifra. Y en eso se pasan 2 o 3 semanas. Yo cuento de manera muy clara cómo las pandillas creen que están brindando un servicio. Es decir, de entrada no llegan con el fusil sobre la mesa. Ellos ofrecen un servicio y así, esa plática la recreo mucho, esa escena, el día de la primera plática que mantiene con sus extorsionistas y el palabrero de la clica que les extorsionaba a ellos, que es de la zona centro, es de la zona del mercado central, de una comunidad que se llama 29 de agosto, que llegan a extorsionar hasta la zona real. Y que llevaban haciéndolo años, a todos los negocios de esa zona. En esa negociación llegan los pandilleros y dicen, mira, nosotros lo que te ofrecemos es seguridad, si les viene cualquier otra pandilla van a tener nuestro teléfono, nos avisan de inmediato, si tienen algún problema con algún bolo, con algún cliente, nos avisan de inmediato y le dicen explícitamente, el vigilante de ustedes no se tiene que manchar. O sea, la concepción es, estamos brindándote un servicio. Y hay víctimas que interiorizan eso. Desde esa primera plática que concluye en la negociación, a esta persona extorsionada le va relativamente bien porque logra que el pago de $50 semanal se convierta en 180 mensual, es decir, consigue restar un poquito
Y así se está luego durante más de 3 años pagando esa extorsión sin ningún tipo de problemas. Vamos, a mí me gusta usar la palabra naturalización, porque él me cuenta que un amigo suyo quiso invertir en un bar en la misma zona, en la zona real, y como ese era de los pocos amigos que sabían que él estaba siendo extorsionado en su billar, le llegó a preguntar, poneme en contacto con los pandilleros, así empiezo ya bien. Como era la misma zona, el empresario amigo de un solo quiso empezar bien, entre comillas, y pidió el contacto para pues eso, pedir de entrada cuánto le iba a corresponder pagar de renta antes de que le cayeran, vete a saber bien. Por eso a eso me refería al inicio cuando digo que es un delito muy, muy interiorizado. Ahora, si el pandillero te dice, te ofrezco este servicio, te voy a dar seguridad, cualquier problema que tengan me llaman, ¿tienen esa capacidad de movilizarse con tal rapidez como para llegar y solucionar verdaderamente un problema, o es solamente una promesa vacía? Este caso concreto no llegaron a necesitar ese servicio, entre comillas, es decir, nunca tuvieron que llamar, pero yo creo que sí. Es más, entre las pandillas normalmente se respetan sus zonas de extorsión, normalmente, no siempre, a veces hay fricciones, pero las propias pandillas saben qué cuadra es de tal clica, porque también no es que toda la Mara Salvatrucha sea un monolito que actúa, o sea, las clicas tienen mucha autonomía y a veces hay pequeñas fricciones entre clicas de la misma pandilla por tal o cual cuadra, por quien extorsiona estos nuevos negocios que se están abriendo, pero normalmente no hay choques porque ellos mismos saben que el mejor extorsionado es el que paga. O sea, para ellos es un mal negocio que el extorsionado cierre. Entonces, bueno, esto complementa lo que comentaba el compañero, hacen esos trabajos de seguimiento, a veces obviamente se le va la mano, todos hemos conocido casos de empresas que tienen que cerrar, pero en mi caso concreto cierra por una situación de temor que surge en esta persona que que se siente ya vigilado, que siente que su familia, que conoce en el carro en el que se mueve su esposa, que nunca llega al negocio, y tiene la facultad, por ser de clase media alta, como apuntaba en un principio, de cerrar y dedicarse a otra cosa, que esa disponibilidad no está al alcance de todos en este país. Bueno, definitivamente vamos a hablar de eso, de si se le puede llamar de alguna manera inteligencia pandilleril, pero Oscar, tú querías agregar algo. Mira, solo agregar algo, acuérdense que no podemos, aunque querramos, aunque haya gente que odie esta definición y que diga que esto no debe ser así, no podemos evaluar a la pandilla fuera de entender que es un problema social. El nivel de vigilancia de la pandilla también parte de que nace de la sociedad misma. Es decir, te pongo un caso, sus ojos están no solo en los pandilleros y en los chequeos, están en los vigilantes en el centro histórico y en la zona real, están en las madres de ellos, que también algunas de ellas venden. Yo recuerdo, a mí me lo graficó mucho un problema entre dos vendedoras. Una vendedora de la zona del Parque Libertad barría todas las tardes y le tiraba la basura al puesto de la par. La del puesto de la par decidió llamar a Izalco, a su hijo, que estaba preso, y decirle, mira, hay una señora que me tira la basura. Al día siguiente tenías a dos pandilleros diciéndole a la señora que barría y tiraba la basura, se va mañana, se va en 3 días y el puesto es nuestro. Entonces, ahora es una juguería que la administran los pandilleros, en concreto la mamá de un pandillero ahí cerca de la Plaza Libertad. Es decir, ¿qué es la pandilla? ¿Qué es su sistema de vigilancia? ¿Solo los ojos de los pandilleros? No, es toda una red social que les permite, porque de ahí vienen, porque vienen de esas zonas de exclusión, porque nacen de en medio de la gente, porque la pandilla, como yo trato de explicar en una de las líneas recurrentes de mi artículo, no es la periferia, es lo que está en medio de esta sociedad, es lo que está en medio de El Salvador, lo que está en el centro. O sea, entonces, pensar que la única manera en la que un pandillero va a observar si alguien se mueve o sale de su negocio es teniendo un pandillero presente, es falso. Tienen control de diferentes maneras y tienen control por diferentes razones a ese respecto. Bueno, como decía, nos vamos a la pausa, ya regresamos.
será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, hemos estado hablando acerca de las pandillas extorsionando, cómo vivir extorsionado, pero yo quiero preguntarte lo siguiente, Efren. ¿Qué nivel de sofisticación estamos viendo ya en las pandillas como para decir están administrando e invirtiendo bien su dinero y por lo tanto se están haciendo más poderosas, si pudiéramos decirlo de esa manera? Sí, yo creo que el nivel de sofisticación es bastante grande. Ya te lo puse con algunos ejemplos con la compra de drogas y de armas, pero yo quiero recordar también algunas conversaciones que son bien reveladoras en cuanto al uso que hacen las pandillas del dinero. Allá por el primer trimestre del año pasado, el 2014, algunas de las comunicaciones intervenidas a los líderes que están en las cárceles revelan cosas bien interesantes. Por ejemplo, en abril del 2014, el penal de Cojutepeque y el penal de Izalco, al mismo tiempo que estaban pensando en invertir aquellos $33,600 de los que hablamos, de eso queda un excedente aproximadamente de unos $5,000, $6,000. ¿Qué hacen con ese excedente? Hacen una reunión, varios líderes que tienen voz, digamos, a decidir qué es lo que se va a hacer, y ellos se plantean la compra de 2 ranflas. En el lenguaje pandilleril, 2 ranflas son 2 vehículos. ¿Bajo qué argumento o por qué las pandillas estaban interesadas en eso? Y como esto viene en relación a lo que decía Roberto, las pandillas son diferentes grupos que muchas veces entre ellos tienen diferencias, tienen roces, y en el caso específico de la Unión, algunas pandillas o algunas tribus, los líderes lo dicen de la siguiente manera: hay canchas que un paro de barrio no lo hacen, en el sentido de que ellos necesitan estar rolando dinero, estar rolando armas, y había resistencia, digamos, de algunos grupos. Entonces, este grupo en específico, del cual estaban intervenidas sus comunicaciones, se plantean la compra de 2 vehículos y de 3 motocicletas. Digamos, esa es una parte. Hay otra. Las conversaciones intervenidas no dan detalles, okay, ni dan qué marca, ni qué año. Solo sí recuerdo que hay una parte bien interesante, porque habían algunos que proponían la compra de una camioneta. Pero uno de los líderes dice: mire, esto va a llamar mucho la atención, mejor compremos unos vehículos que llamen menos la atención. Digamos, ese solo es una parte de cómo fluye el dinero. Hay otra parte que a mí me pareció súper interesante, y es que la pandilla no solo invierte o usa ese dinero para cosas ilícitas, como puede ser la compra de armas o la compra de droga. Hay una parte que ellos están tratando de inyectarla en pequeños negocios legales. Te pongo un ejemplo. En el caso de la Unión, de las tribus de la Unión, hacen una inversión de $2,000 en la compra de papel higiénico Scott, en la compra de pañales Huggies, en la compra de arroz precocido, en la compra de otros granos básicos, y ellos delegan a un representante de la pandilla que tiene que rendir cuentas de ese dinero. Entonces es bien curioso, porque cuando le piden cuentas a los meses después, el tipo no había podido vender ese dinero como él hubiese deseado. Y él le dice: mire, lo que pasa es que al final en el mercado de la Unión la gente encuentra esto, no lo quiere comprar porque piensan que es mercadería robada y nos quieren pagar menos de lo que hemos invertido. A mí esto me llamó poderosamente la atención, porque así como hay, digamos, estos pequeños intentos de invertir ese dinero legalmente, también hay conversaciones que revelan, por ejemplo, que la pandilla ordena invertir en el montaje de una pequeña tienda para la esposa de determinado pandillero, en el montaje de una pupusería para fulanito de tal. Entonces, al final, digamos, mantienen una estructura que es la forma, digamos, de cómo los penales tienen esa obediencia, ¿verdad? Porque mucha de esta gente se ve beneficiada. Y así hay otros gastos, por ejemplo, compra de zapatos.
las intervenciones telefónicas revelan que de este dinero de las extorsiones también se compran zapatos. Por eso es que algunas veces uno, digamos, cuando en los días posteriores a las treguas se quedaba sorprendido, ¿verdad? Porque muchos de los pandilleros estaban con sus zapatos Nike azules o blancos, bien, o sea, casi nuevos, ¿no? Entonces, hay conversaciones que revelan básicamente esto que te estoy contando. Ahora, Roberto, cuando te llegan y te extorsionan, muchas personas de repente piensan, no, es que el que llega es un pandillero manchado. ¿Es necesariamente un pandillero manchado el que llega y te dice, aquí está el celular, responda a la llamada? No, para nada. Puede y lo más normal es que alguno tenga sus tatuajes tapados, es decir, tatuajes de los que no tienen la cara ni las manos manchadas, que con una camisa los cubrís. Ese es el perfil de los pandilleros que llegaron a extorsionar a la víctima con la que yo trabajé. Y ese es el perfil que se está moviendo ya desde unos años para acá. Es decir, esa figura que tenemos todos del pandillero tatuado desde la coronilla hasta la punta, los dedos del pie, todavía sigue existiendo, pero está más circunscrita a los centros penales, el pandillero que le han condenado a 20, 30, 40 años, y a ese pues prácticamente no tiene nada que perder si se mancha toda la cara. También hay en la libre, pero esos no son los que van a pedir la renta normalmente. Yo, si me permitís, voy a poner un poquito más un énfasis en el tema de las cifras. El fenómeno de la extorsión es ahora, bajo mi criterio, imposible de cuantificar. Tenemos las cifras oficiales, pero están tan disociadas con la realidad que no se le puede poner. Yo traté y hablé con muchísima gente y estudié muchos informes para cifrar más o menos cuántos salvadoreños pueden estar extorsionados a día de hoy. Se da esa paradoja que mencionaba antes de que las cifras van cayendo. Es decir, si nos remitimos a las cifras oficiales tanto de la Fiscalía como de la Policía, pensaríamos que el problema se va solucionando, pero eso choca contra la percepción que tiene cualquiera de los salvadoreños. Y los que me estén escuchando, es una percepción colectiva, bajo mi criterio, es una percepción que tiene sustento, que el problema de las pandillas es hoy más grave que hace 5 años y que hace 10. La cifra con la que jugué un poquito es una cifra consecuencia de una encuesta que se había hecho a finales del año pasado, que me permitió llegar a un número, que eran 160.000 personas, adultos, extorsionados. Eso supone, si lo vemos como familias, pues cerca de 800.000 salvadoreños extorsionados. Pero bueno, digo esta cifra y la pongo en cuarentena porque el fenómeno es muy complicado de medir. Estamos hablando entonces de millones de dólares, básicamente, en dinero que reciben las pandillas. Claro, los buceros, yo siempre pongo también en cuarentena la cifra, pero los buceros hablan desde hace ya varios años que solo ellos como gremio les toca pagar 30 millones de dólares, solo ellos. O sea, es millones de dólares lo que se mueve vía la extorsión. Yo uso una figura que es con la que inicio la crónica, que comparo el fenómeno con los parásitos, con la solitaria, con la tenia, que la tenia es un parásito que se amarra al intestino y puede estar uno viviendo 6 años, 10, con la tenia dentro, porque le roba nutrientes a su víctima, pero no lo suficientes como para que la víctima fallezca, porque sabe que supondría también su víctima. Y es una figura con la que juego, con las excepciones que ya mencionábamos antes. Hay casos en los que la pandilla se le va, aprieta demasiado y el negocio tiene que cerrar. Y por último, también en el plano cuasi anecdótico y para ilustrar lo arraigado que está este fenómeno en la sociedad salvadoreña, voy a hacer algo que no debería hacer, contar el final de mi crónica. Mi crónica termina con que mi personaje cierra el billar, pero a él le queda la inquietud de seguir invirtiendo y se mete en el rubro de los camiones o los carretones de comida rápida, hot dog, etc. En cuestión de pocas semanas se hace con 6 carretones y dice que los 6 en cuestión de 10 días los tuvo renteados. O sea, los instaló por la ciudad de San Salvador y en cuestión de 10 días, en diferentes puntos, llegaron pandillas o gente viva que sabe cómo está el ambiente
y los 6 los tenía renteados, que yo creo que ilustra la gravedad del problema y la palabra esa que manejo yo de naturalización de un fenómeno. Ahora, Oscar, tenemos un nuevo alcalde en San Salvador, el alcalde Bukele. ¿Qué tanto debe consultar o dificulta su gestión municipal el control férreo que